Tiene la palabra para considerar el presente proyecto de ley el diputado Esteban Vitor. Gracias, señor presidente. Nuevamente, este recinto es protagonista de uno de los debates centrales que hacen al sistema representativo de gobierno y que tiene que ver con el hecho de analizar y juzgar la validez del programa del gobierno que se expresa en el presupuesto público. Si bien es sabido que es el presupuesto el instrumento de administración financiera más importante, su relevancia abarca otros aspectos de naturaleza política, económica y social. La decisión de gastar o no gastar y en qué gastar es consecuencia de la política, no solo de la situación financiera, y por ello este acto legislativo de análisis y aprobación del presupuesto garantiza el derecho de toda la ciudadanía a saber lo que el gobierno hace con los recursos que todos aportamos con nuestros impuestos. Y ello permitirá juzgar si las decisiones del gobierno de turno hacen o no un uso adecuado de esos recursos y si los mismos son orientados al desarrollo económico de la región. Sin embargo, quedan algunos aspectos que merecen una consideración crítica sobre la que me explayaré a continuación. En primer lugar, hay que señalar que la formulación de este proyecto se basa en pautas y estimaciones de inflación, de crecimiento y de tipo de cambio que son absolutamente irreales y condicionan toda la interpretación posterior. Si bien es sabido por todos que a partir de la Ley de Responsabilidad Fiscal estas pautas son determinadas por el presupuesto nacional, nadie en su sano juicio se atreve a creer que la inflación puede descender 40 puntos en el 2023, cuando la economía argentina ha acelerado su proceso inflacionario con una inercia de más del 100% anual. Ahora bien, señor presidente, ¿sabe por qué es tan importante la variable inflacionaria estimada en el presupuesto? Porque impacta de manera directa sobre la recaudación nominal y sobre las paritarias salariales que se establecen para el sector público. Esta situación genera una subestimación tanto de los recursos provinciales propios como de aquellos coparticipados por nación, afectando directamente la ejecución del presupuesto, ya que la diferencia entre lo presupuestado y lo que efectivamente se recauda el próximo año, que será mayor, no tiene asignación específica y por lo tanto permite la administración discrecional de los fondos más allá de los topes que se pretenden incorporar. Y profundizamos aún más sobre los supuestos irreales. ¿Quién puede creer que se contemple un aumento del 76% en la partida de personal a los activos y solo el 28% a los jubilados? Algo ahí está mal, cuando todos sabemos que los incrementos a los pasivos están estrecha y directamente vinculados con los activos. ¿Cómo se explica esta incompatibilidad inaceptable en un proceso de formulación presupuestaria? En segundo término, quisiera referirme al equilibrio fiscal, como resulta de una supuesta administración eficiente de los recursos públicos, que tan ponderado ha sido por los defensores de este proyecto. Al respecto, y hablando claramente, puedo afirmar que el equilibrio fiscal de las finanzas públicas de la provincia de Entre Ríos es coyuntural, no estructural, y se logró gracias a la devolución de la coparticipación federal de impuestos, al colapso de la obra pública y a la reprogramación de la deuda. ¿Por qué digo que es coyuntural y no estructural? Porque se logró sobre la base del ajuste del gasto de capital y parcialmente sobre la base del ajuste del gasto corriente durante los años 2020 y 2021, que hoy ya está creciendo de nuevo. No hubo ninguna reforma de fondo sobre el funcionamiento del Estado. La tendencia muestra que estructuralmente el Estado provincial es deficitario. En el 2021 el superávit fue del 5,7% de los ingresos totales. En el 2022 finalizará
con un superávit del 3,2% de los ingresos totales. Y en el 2023 se presupuesta que será cero. Y a medida que el ajuste del gasto corriente empieza a rebotar, el superávit va bajando y se convierte en déficit. Hay que tener en cuenta además que con el default y posterior canje de la deuda en dólares, el gobierno no está pagando vencimientos de intereses ni de capital de montos relevantes. Suponiendo que el año que viene debieran pagarse los vencimientos de capital e intereses que caerán en el 2024, entonces el equilibrio presupuestario se transformaría en un déficit de por lo menos el 1,5% de los ingresos totales. Hoy tenemos una proyección de equilibrio porque estamos pagando la mitad de los intereses de la deuda que originalmente debíamos pagar. ¿Por qué digo que el equilibrio se logró en base a la devolución de la coparticipación? Porque la recaudación tributaria propia de la provincia es 12% menor lo que era en el 2017 y la recaudación de la nación girada a la provincia aumentó un 12% en relación con el 2017. En el agregado, los recursos totales de la provincia son 5% mayores, porque el crecimiento de los recursos nacionales más que compensa la pérdida de la recaudación provincial. Finalmente, ¿por qué digo que el equilibrio fiscal es también producto del colapso de la obra pública? Porque si observamos el gasto de capital, advertimos que el mismo está de hace varios años en mínimo histórico, promediando el 5,5% en los dos últimos años contra el 12,2% del periodo 2008-2015. Es decir, que si se quisiera volver a niveles previos a la obra pública, el resultado fiscal sería altamente deficitario. Hay equilibrio porque hay obra pública mínima y gran parte solo de mantenimiento. Lo vuelvo a afirmar. La provincia desaprovechó el espacio fiscal para asegurarse una trayectoria futura de sostenibilidad de sus cuentas y así evitar que volver a incrementar la deuda, ya que no hizo las reformas necesarias en la estructura de gasto del Estado. Tampoco aprovechó el beneficio fiscal para continuar con la baja de impuestos provinciales, a las cuales se había comprometido con el Estado Nacional y que quedó sepultado luego de la suspensión del consenso fiscal. Quisiera referirme a uno de los temas centrales en el análisis del presupuesto y que se relaciona con la inversión pública. Más allá de las disparidades conceptuales existentes en torno al tema, hay consenso generalizado que afirma que este aspecto es central para el desarrollo territorial, ya que a través de ella el Estado asigna recursos en el presente para el desarrollo de actividades que le permitan aumentar su capacidad para producir bienes y servicios en el futuro. En este sentido, la inversión pública constituye el elemento central y más importante para el desarrollo económico, pero para que sea efectiva es necesario disponer de una adecuada orientación estratégica, algo inexistente en la planificación presupuestaria y de gestión de nuestra provincia, según lo demuestra la sistemática subejecución de los presupuestos contemplados para este propósito en los últimos 10 años. En el mensaje a la legislatura se afirma que para el 2023 se pretende continuar apuntando la inversión en obra pública con recursos provinciales y que el gasto previsto en este concepto representa un incremento mayor al 65% con respecto al proyectado ejecutar en el 2022. Yo no sé qué provincia se está mirando, porque este relato dista mucho del comportamiento que ha tenido la ejecución de la obra pública durante los últimos 7 años. Lo vuelvo a reiterar, en los últimos 7 años solo se ejecutó la mitad del presupuesto de obra pública y se ha transformado en una costumbre ver una gran brecha entre la obra pública presupuestada y la obra pública finalmente ejecutada. Esta diferencia tan importante entre el presupuesto y la ejecución lleva a que la participación de la obra pública sobre el gasto esté cayendo sistemáticamente desde el 2014, hasta llegar a los niveles más bajos de la historia de la provincia. Gracias a esta no responsable gestión de recursos, seguimos ocupando un lugar importante en el ranking de las 5 provincias del país con menores niveles de inversión pública.
La proyección del gasto en inversión pública resulta tan inverosímil que de cumplirse estaríamos casi duplicando la ejecución promedio de los últimos 7 años. Es algo totalmente irrealizable con proyecciones actuales de ingresos y gasto de la provincia y la falta de un plan estratégico de desarrollo territorial que guíe este proceso. Fíjese, señor presidente, estaba previsto un presupuesto de obra pública de 66.900 millones de pesos y solo se ejecutará el 46%, es decir, 31.000 millones de pesos. Estamos hablando del 2022. Un monto significativamente inferior a lo estimado en el presupuesto. Al mirar con la lupa los mayores vicios en materia de subejecución del presupuesto, nos encontramos como principales responsables al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda y a la Dirección Provincial de Vialidad. Dos áreas que se relacionan directamente con el acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos como el empleo y la vivienda y también con la actividad productiva de la provincia. El mismo presidente del IAPB, aquí mismo, en este recinto, reconoció que solo se ejecutó un 7% del presupuesto nacional destinado a vivienda, lo cual constituye un insulto a todos los entrerrianos que están esperando y confiando en la posibilidad de una vivienda propia, en un contexto donde el déficit habitacional es una realidad que se incrementa todos los años, afectando a un 36% de la población. Para ver los números concretos, un informe de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, afirma que de las casi 2.000 viviendas estatales que se han aprobado en la provincia, agrupadas en 40 obras licitadas este año, solo arrancaron 5, lo que significa 210 viviendas en ejecución. Claramente, este es un número escaso ante un problema tan grande y que pone de manifiesto una enorme irresponsabilidad de gestión por parte de las autoridades provinciales. Para ilustrar aún más el tema, según estudios en Entre Ríos, la demanda habitacional asciende a 128.600 viviendas. De la misma, el 84% son familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Este problema se combina con el hecho del costo de la construcción crece año a año por encima del nivel de ingreso de la clase media, alejando el horizonte de posibilidades para el acceso a la vivienda pública. Y como correlato, en vez de proyectar un incremento de los fondos para vivienda, nos encuentra en 6 veces menor a la cifra del 2009. Un grave problema que parece no encontrar soluciones en el horizonte cercano. Con respecto a la Dirección de Vialidad, la impericia, la negligencia o simplemente la falta de interés por la ejecución presupuestaria de los fondos de inversión pública también se evidencian. Aquí la realidad es preocupante porque además, ante la evidencia de un marcado deterioro en los caminos rurales, en numerosas ocasiones es puesto de manifiesto la ineficaz administración de los recursos por parte del organismo. Vialidad tiene 2 fuentes de financiamiento principales que le garantizan un flujo permanente de recursos. Por un lado, el 30% del impuesto inmobiliario rural y por otro lado, el impuesto nacional sobre los combustibles, que se destinan con fin específico al mantenimiento de caminos. Sin embargo, no se ejecutan para el fin previsto. Paso a ejemplificar la gravedad del asunto con ejemplos que ilustran lo que digo y demuestran que se trata de una tendencia sostenida en los últimos años. En el 2020, del concepto de impuesto inmobiliario rural, es decir, lo que se cobra al campo por el mantenimiento de caminos rurales, solo se ejecutó el 60% de los recaudados. En el 2021 fue del 50%. Y eso, señor presidente, no significa que los caminos estén en condiciones óptimas, porque basta realizar una recorrida por el interior de la provincia para evidenciar la desidia en que los entrerrianos deben transitar cotidianamente para el desarrollo de sus actividades. Ni hablar del estado de abandono en que se encuentran las diferentes zonales de vialidad, quienes no cuentan con la maquinaria necesaria para realizar tareas de mantenimiento. Más grave aún es el hecho que Vialidad tiene establecido en el pliego de todas sus obras un plazo de pago de 60 días contado a partir de la aprobación de la certificación. Transcurrido ese plazo, comienzan a correr intereses por pago fuera de término.
Al día de hoy se estima una deuda de 3.000 millones de pesos, solamente por intereses generados por pagos fuera de término. Por este hecho hay actuaciones judiciales iniciadas por empresas constructoras y para dimensionar la gravedad del asunto, una sola empresa contratista tiene 11 juicios por 1.260 millones de pesos y le están pateando a la próxima gestión de gobierno el pago de esos juicios, cuando los recursos están disponibles para hacer las derogaciones, ya que existen fondo inmovilizado de libre disponibilidad en la cuenta, como lo hemos también señalado en reiteradas ocasiones. Es inaceptable que un presupuesto provincial sin sustento en un plan estratégico siga validando estas prácticas negligentes de funcionarios públicos que mucho daño patrimonial le hacen a la provincia. El sinceramiento de las cuentas públicas debe venir de la mano de un sinceramiento de las responsabilidades que asumen quienes se desempeñan en cargos de gestión que administran los recursos de todos los entrerrianos. Más allá de estos errores de gestión que he intentado ejemplificar, quiero expresar también que existen graves errores en materia de planificación presupuestaria. Desde el 2011, la partida de inversión pública se ejecutaron muy por debajo de lo presupuestado, en promedio el 50%, y por el contrario, las partidas de personal y jubilaciones se presupuestan por debajo de lo que luego termina siendo la ejecución real. Así se gastó en personal un 20% más de lo presupuestado y un 35% más en jubilaciones y pensiones. Estos errores son admisibles si ocurren una vez, pero se replican sistemáticamente a lo largo de los ejercicios presupuestarios de los últimos 9 años. La explicación de esta discrepancia es simple. Peso que no se invirtió en obra pública fue destinado a compensar el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, un tema que, como he afirmado en ocasiones anteriores, aún continúa como materia pendiente para el gobernador, quien luego de comprometerse a una reforma en este punto en varias asambleas legislativas, recientemente afirmó públicamente que deberá ser un tema del próximo gobierno, como los vencimientos de la deuda que pateó para el futuro. Es incomprensible la desidia en este tema. Todos los años lo mismo, el gobierno expresa preocupación sobre los números, se comenta la necesidad de realizar cambios, el gobernador promete convocar al diálogo, pero nunca se avanza. Ya lo he dicho, la provincia está gobernada desde hace 19 años por el mismo signo político. Le pedimos, por favor, que se hagan cargo de haber generado una caja jubilatoria explosiva, que se come los recursos de todos los contribuyentes de la provincia en detrimento del desarrollo de los entrerrianos del futuro. ¿Y por qué nos ocupa la solvencia fiscal de la provincia? Porque hace muy poco tiempo el gobierno defaultió la deuda, enfrentando el inicio de un juicio en Nueva York y terminó reestructurando sus obligaciones con el consecuente daño reputacional y aumento del costo del crédito futuro para todos los entrerrianos. Entonces, si no queremos repetir estos hechos, necesitamos que la provincia sea solvente, que los recursos que recauda alcancen para hacer frente a todos los gastos, incluidos los vencimientos de deuda que vendrán en los próximos años, porque no sabemos si podrán renovarse. La reestructuración que hizo el gobierno le sirvió para aliviar los vencimientos durante este mandato en más de 160 millones de dólares, mientras que le pateó más vencimientos al gobierno que estará en el periodo 2024-2027, que tendrá que pagar 110 millones de dólares más que los originalmente le correspondían por el vencimiento del bono en dólares. De esta manera, el gobernador se quitó vencimientos de deuda que él tomó, que él gastó, incrementando la carga a un futuro gobierno a partir del 2023-24. Sobre la estructura tributaria, otra de las preocupaciones principales que surgen en el análisis del presupuesto se relaciona con la necesidad de promover la actividad privada que genere empleo genuino. Ahora bien, analizando la estructura tributaria expresada en el proyecto de presupuesto, se observa que la misma es cada vez más distorsiva y atenta contra el crecimiento del sector privado provincial. El peor de los impuestos que existen en la Argentina es el impuesto sobre ingresos brutos. Junto con el impuesto al cheque son impuestos acumulativos que encarecen los productos en cada eslabón de la cadena de producción, generando ineficiencia, precios altos, pérdida de competitividad.
Los ingresos tributarios propios de la provincia son cada vez más dependientes de ingresos brutos, mientras que en el 2012 representaba el 50% del total de impuestos provinciales, hoy representa el 70%, y solo el 30% está explicado por la recaudación de los demás impuestos. Si realmente le interesa generar una matriz productiva que sea competitiva, debería revisar la composición de los ingresos provinciales, ya que actualmente poseemos una estructura de recaudación que atenta contra el crecimiento económico de la provincia. Finalmente, este análisis minucioso sobre los principales puntos del presupuesto, me surge una pregunta. ¿Qué nos diría la bancada oficialista si un gobierno de nuestro color estuviera administrando el Estado y tuviera una importante y muy significativa cantidad de fondos públicos en plazos fijos? Seguramente nos tildarían de especuladores financieros que postergan la satisfacción de las necesidades del pueblo por aprovechar los beneficios de la renta financiera. Es paradójico, señor presidente, porque según las proyecciones, con base a los últimos datos disponibles, el actual gobierno tiene una suma aproximada de 65.000 millones de pesos en plazos fijos, lo que representa entre un 12 y un 13% del presupuesto provincial, beneficiándose de los intereses que destina a gasto corriente. Algo totalmente sin sentido. Para concluir, señor presidente, siempre me gusta recordar que la gestión del presupuesto público tiene una estrecha relación con la política y con el poder, puesto que la decisión de los gobiernos que se plasma en el presupuesto tiene un impacto determinante en la estructura política. O consolida o la desgasta, pero siempre la modifica. Es necesario cambiar esta dinámica de presupuestar año tras año, sin considerar estos temas que ponemos de manifiesto o a espalda de los sectores económicos de la provincia que contribuyen al desarrollo provincial, ya que de lo contrario se desgasta cada vez más los espacios de liberación del sistema democrático. Este año pudimos dialogar y generar un entendimiento sobre algunos temas y gestionamos y agradecemos la modificación de algunos textos del presupuesto que proveen más claridad y precisión a la gestión futura de los recursos públicos. Sin embargo, queda mucho por resolver en materia de ejercicio presupuestario, como lo he dicho, y todos estos temas que acabo de mencionar merecen una mirada más profunda por parte del Poder Ejecutivo con miras a su solución. En los espacios deliberativos del interbloque de Juntos por Entre Ríos siempre hemos tenido un desempeño responsable, analizando críticamente los temas de agenda, custodiando los intereses de los entrerrianos y siempre con la perspectiva de mejorar las propuestas y acompañar las iniciativas de ley que potencian el desarrollo de la provincia. Por ello vamos a acompañar en general la votación del presupuesto, un instrumento fundamental para la gestión provincial, confiando que estos señalamientos realizados sobre algunos temas centrales sean tenidos en cuenta para los próximos ejercicios del presupuesto, sabiendo que ello redundará en una mejor y permanente mejora de este instrumento público. Solamente, como dije anteriormente, acotar que vamos a votar en general y en particular pido que se deje expresa constancia en forma negativa del artículo 17 al 19. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.